Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Padre les continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana. Vamos a ver entonces a quién tenemos ya por aquí conectados de buena mañana. Ahí está mi hermana Ani, mi hermano Gastón. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Padre les continúe bendiciendo. Saludos. Y bueno, aquí estamos entonces agradecidos con el Padre por este tiempo, por poder juntos compartir esta vida de fe por un día más, porque bueno, con el entendimiento sabemos que un día más significa un día menos. Ahí está el hermano Pastor Juan Manuel. Hola, ¿qué tal, mi hermano? El Padre te bendiga más. Saludos. Y bueno, entonces bien, continuamos con nuestro estudio sistemático de la carta a los Efesios. Vamos a ver entonces el capítulo 5 y en este caso vamos a entonces, en esta oportunidad vamos a ver los versículos 25 al 28, 25 al 28 de la carta del capítulo 5 de la carta a los Efesios. Mi hermana Margarita, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mi hermana Margarita, el Padre te bendiga. Mi hermano Fred Villalta, saludos. Ahí está la hermana Gabriela, amén, amén, mi hermana Gabriela. Estefanía Villalobos, felicidades, buenos días. Y bueno, entonces bien, vamos a comenzar bien, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a orar y vamos a pedir para que sea el Padre a través de la fe en el Hijo y por medio de la obra gloriosa del Espíritu Santo, trayendo la revelación de su voluntad por medio de la palabra escrita en nuestras vidas, que en esta mañana podamos no solamente escuchar, sino además entender y obedecer su dulce voz. Dios el Padre, es en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, que yo te doy gracias junto con mis hermanos puestos de acuerdo, venimos delante de ti, reconociendo y confesando tu deidad de exclusividad, Padre, como el único Dios verdadero, creador de cielo y tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también, Padre nuestro, reconociendo y confesando a tu Hijo Jesús el Cristo, el que enviaste a este mundo, como único, suficiente Señor y Salvador de nuestras almas, para manifestar, Padre, que ha sido tu gracia, tu misericordia, tu amor y tu bondad, la que hoy nos permiten, Señor, venir y presentarnos delante de ti, justificados, Señor, por la fe que nos has dado en tu Hijo Jesús, el Cristo, como el que enviaste a este mundo, el cual vino, vivió, murió, resucitó y derramó su sangre preciosa en esa cruz para el perdón de nuestros pecados. Es por medio de él y a través de esa obra perfecta suya que hoy podemos disfrutar de esta comunión, de tu santidad y decirte, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, porque sabemos que no es de todos la fe y que no en todos hay este conocimiento, pero a ti en tu voluntad te plació, Señor, manifestárnoslo, Señor, y te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esta salvación tan grande en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Padre bueno, también estamos aquí porque anhelamos y deseamos con todo nuestro corazón vivir para tu gloria. Por eso clamamos y pedimos en esta hora que seas tú, Padre, por medio de la obra gloriosa, maravillosa de tu Santo Espíritu, Padre, trayendo la revelación de tu voluntad a través de la palabra escrita en nuestras vidas. Que en esta hora nosotros podamos no solamente escuchar, sino además entender y obedecer por medio de ella tu dulce voz. Manifiéstate con poder y gloria, Señor, por medio de la Escritura en nuestras vidas. Danos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu voluntad a través de ella. Que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Que esa vida no solamente abunde, sino que sobreabunde, Padre. Que también lo que por gracia recibimos, por gracia podamos compartir, podamos dar. Que seamos esos vasos, esos instrumentos preciosos que limpies con tu palabra, llenes con tu Espíritu Santo y uses con poder y gloria, Padre, para tu reino, para que las tinieblas retrocedan, para que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, que podamos dar testimonio eficaz de la vida y obra de tu Hijo Jesús el Cristo, resucitado en nosotros y a través de nosotros, que seamos esa iglesia que tú anhelas, Señor, columna y baluarte de la verdad. Te lo pedimos, Padre bueno, y a tu gracia, Dios bendito. A tu buena voluntad encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo. En el nombre maravilloso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén, amén. Bien, mis amados hermanos, entonces, bueno, rápidamente, así, para hacer un paréntesis pequeño, para como empalmar el asunto, entonces estábamos viendo ya en el capítulo 5, en el versículo
a partir del 21, donde entonces el mandamiento es entonces someteos unos a otros en el temor de Dios. Y bueno, esto es, hermanos amados, importante que entendamos sin descontextualizar a qué es entonces lo que se está refiriendo la escritura. ¿Ven? Nosotros antes en el capítulo 5 estudiamos entonces, y entre lo que estudiamos en el versículo 18, vimos el mandamiento acerca de no embriagarnos con vino, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. Y antes también en el 4:30 vimos entonces el mandamiento acerca de no contristar al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Entonces, amados hermanos, es importante, bueno, que no perdamos entonces el foco, que no nos desenfoquemos, digamos, el estudio así sistemático, versículo por versículo, es, digamos, extenso, y, pero por más que sea entonces, y no fácil en el sentido de que es, digámoslo, la idea como tal no queda o no se puede concluir de manera entonces específica cada vez que se, digamos, estudia, porque pues entonces todo está haciendo o está ocurriendo dentro de un contexto, digamos, la división es que nosotros vemos en la misma escritura, con esos títulos que, bueno, ya de alguna manera les he comentado, no son originales, pero sin embargo entonces que, digamos, están puestos ahí para tratar de segmentar, ¿ve?, la escritura y poder entonces eh, hacer una idea de un contexto. ¿Ve? Entonces, bien, y al dividir o subdividirlo de manera, digamos, cada perícopa o cada porción, aún más en su mínima expresión, que sería en este caso ya los versículos. Bueno, no, puede ser incluso palabra por palabra, como de alguna manera también lo estamos haciendo, porque casi que estamos también en un mismo versículo viendo cada palabra de lo que está entonces diciendo. En fin, entonces, bueno, lo que quiero pues darles a entender es que no debemos descontextualizarlo y por eso pues hay que retomar la idea anterior y es importante pues de alguna manera repasar los estudios, repasar por lo menos si hoy va a haber esta lección, esta, digamos, enseñanza de los versículos entonces 25 al 28, pues de alguna manera también, pues lo ideal era que hubieran el lunes asistido o no habiendo asistido, repasado. Y así lo hubieran asistido, entonces de igual manera repasarlo y meditar de el lunes a hoy en la escritura, con la enseñanza y corroborar entonces, así como las, digamos, los de Berea, ¿se acuerdan que ellos eran más nobles que los que estaban en esa otra ciudad y que, bueno, escuchaban atentamente y recibían las cosas en su corazón, iban y escudriñaban y meditaban para ver si todas esas cosas verdaderamente eran ciertas? Y entonces, bueno, es importante, recuerden, tener ese, digamos, ser diligentes en, digamos, lo que es el estudio y el escudriñar la palabra, porque esa es nuestra vida, digámoslo así, el crecimiento espiritual con la ayuda de Dios a través de la obra gloriosa del Espíritu Santo por medio de su palabra, es ahora también entonces ya responsabilidad nuestra de cada uno. Es entonces ahora el esfuerzo, la disposición, la voluntaria del corazón y la actitud que cada uno en su corazón tome hacia la palabra de Dios y a ese deseo pues profundo en su corazón de conocer mejor y entender mejor al Dios, no solamente que lo creó, sino que lo redimió y lo rescató para su reino. Bien, entonces, bueno, volviendo nuevamente, les decía, en el capítulo 5 vimos, versículo 18, el mandamiento acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y después de ese, digamos, capítulo 5, versículo 18, lo que nosotros comenzamos a ver es entonces, escúchenme bien, hermanos amados, para que no haya entonces
malas interpretaciones o no haya lugar o no haya cabida a, digamos, a tomarlo de, digamos, lo que estamos aprendiendo de forma personal, es que lo que vemos a partir del capítulo 5 versículo 18, es decir, inmediatamente en el versículo 19, es el resultado, el fruto de la llenura del Espíritu Santo, el gozo, la oración, la fe, versículos 18, 19, versículo, perdón, 19 y 20. Y después continúa, si no hubiera entonces en este caso la división, sometidos unos a otros, entonces igual continúa. Como un resultado de esa llenura del Espíritu Santo, es que entonces debemos entender el someteos a unos en el temor de Dios. Esto, digámoslo con palabras claras, no es algo que lo que usted y yo estamos viendo aquí, que el gozo, el cantar con salmos y cánticos espirituales, alabar al Señor en sus corazones y dando gracias a Dios por todo, al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, y el someternos unos a otros, ya como entonces empieza a detallar las relaciones interpersonales en la llenura del Espíritu Santo, la esposa sometida al marido, el marido amando a la esposa, los hijos obedeciendo a los padres disciplinando y criando en el temor a los hijos sin exasperarlos, los siervos sujetándose a... Esto no es algo que pueda o que ocurra fuera de la llenura del Espíritu Santo. Esto no es en la fuerza y en el poder nuestro del hombre. No hay, no existe. Por más que hayamos sido regenerados, escúcheme bien, el Señor Jesucristo está diciendo, apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué no? Porque el hombre ciertamente es, de alguna manera, entiéndame esa naturaleza, carne, caída, pecaminosa, continúa. Estamos en un proceso que la Biblia detalla y llama santificación, que es entonces todo pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Sí, todo pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará. Y en eso es que entonces estamos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y ya entonces no es un cliché ni es una ganas de, digamos, en este caso yo, el pastor, de echarles cantaleta o, digamos, de estarles molestando, sino es una exhortación que por medio del Espíritu Santo se está haciendo. Lean la Biblia, escudriñen la Biblia, oren, rueguen y supliquen para que haya revelación de la palabra, para que puedan y crezcan, para que la obra gloriosa y maravillosa, el propósito de santificación en sus vidas se cumpla, se lleve a cabo, porque esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación, porque como aquel que los llamó es santo, seamos santos también, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir y procurad la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En ese proceso estamos. Pero entonces lo que quiero, pues más o menos enfocarlos es que esto no es algo, mis amados hermanos, de que entonces, digamos, piense alguien de que se va a llegar o se va a lograr de manera religiosa, restrictiva y impuesta por un mandamiento o por una voluntad o una disposición en el corazón de un hombre o de uno mismo. Estos resultados usted no puede ver, no puede esperar o no puede pensar que los va a ver porque usted los desee o los anhele, digamos, de manera independiente o por su, como les digo, lo quiera lograr por su propia disposición personal, sino que esto es la consecuencia, la obra, el resultado del amor a Dios en el corazón, la gratitud y el amor y la compasión
que cada uno tenga hacia esa obra gloriosa y maravillosa de redención, de salvación. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y yo le amaré y me manifestaré a él. No, esto no es religión. Esto no es una clase de religión, esto no es una clase de ética, de moral, de comportamiento. No es entonces, como les decía, si es que entonces esto es lo que Dios quiere y esto es lo que Dios, digamos, la forma de vivir de los que han sido regenerados, de los que son sus hijos, de los que son parte y miembros de su iglesia. Y yo les esté, y entonces usted esté escuchando, usted esté diciendo, el pastor me está diciendo, el pastor nos está enseñando, el pastor está diciendo que nos tenemos que sujetar a los maridos, el pastor nos está diciendo que debemos amar a nuestras esposas. No, el pastor dice que tenemos que cantar, el pastor dice que tenemos que entonces dar gracias a Dios en todo. No, es Dios. El Señor dice, su palabra dice. Le preguntan a una persona, si usted le pregunta a una persona, ¿usted por qué entonces cree en la Biblia? Fácil, como dijo el profesor de griego, porque la Biblia dijo, la Biblia dice, dijo Dios, porque la Biblia dice que Dios habla a través de ella, en ella, así sencillo. En la Biblia está escrito y dijo Dios. Entonces por eso creo que es la palabra de Dios, porque la Biblia misma está diciendo y dijo Dios. Entonces bien, esto es lo que les decía, es importante que tengamos en cuenta esta verdad para no confundirnos, porque aquí de lo que estamos hablando es entonces de los frutos de una relación basada en, como el ejemplo que está dando, sin adelantarme, pero adelantándome a la Biblia, a la enseñanza, como las relaciones para que haya unidad y puedan permanecer en la Biblia lo enseña. Amor y sujeción. El Padre ama al Hijo y el Hijo está sujeto al Padre. El Padre ama, el Espíritu Santo ama al Padre y al Hijo y está sujeto a ellos. Es eso. La sujeción. El amor y la sujeción es el principio de la unidad. Es el principio de la unidad. Sin eso, entonces no existe, no hay unidad. ¿Eh? Y entonces esa es en todas las relaciones. ¿Eh? Someteos los unos a los otros en el temor a Dios. Entonces, ¿de qué es eso? Exactamente, que haya amor y sujeción. Y que la sujeción sea el resultado, la consecuencia del amor. Y que el mandamiento sea, la sujeción sea la respuesta al amor. Y que el amor sea el mandamiento. Así, tal cual. Vean, amados hermanos. Entonces es eso, no queramos, digámoslo así, llevar a la práctica nuestras relaciones, digámoslo así, con disfuncionales, no queramos llevar a la práctica en nuestra capacidad o en nuestra fuerza, a nuestras relaciones disfuncionales, la obra de Dios, del Espíritu Santo, sin antes entonces estar dispuestos a, entonces efectivamente, purificar nuestros corazones delante de Él, arrepentirnos con todos nuestros corazones y vivir conforme a su palabra y procurar entonces esa llenura del Espíritu Santo. Para que de manera natural, como el árbol de manzanas, lo natural es que de manzanas, de manera natural los frutos de la llenura del Espíritu Santo se manifiesten. O sea, como cuando hacen un video y se acuerdan, no sé si recuerdan cuando alguien hace un video y dice, por favor, no lo haga en casa.
por favor, no trate de hacer esto sin antes entonces, sin estar lleno del Espíritu Santo. Porque entonces esto no es un taller, digamos, ni de matrimonios en acción, ni esto no es un taller entonces de relaciones interpersonales, o es un taller entonces de superación, nada por el estilo. Estamos hablando desde entonces la palabra de Dios, y Dios es espíritu. Y es la obra espiritual de Dios a través de su palabra, que es espíritu, y de la maravillosa fuerza y el poder suyo, que es espíritu. Entonces no lo trate de hacer en casa, como dice cuando hacen estos videos. No lo trate de hacer en casa. No trate de que, o no piense de que entonces es una, digamos, recomendación humana, o es un consejo humano, o es entonces un estilo humano de poder entonces mejorar sus relaciones interpersonales, su matrimonio, su relación con sus colaboradores, con sus hijos. Si le quitamos, ¿se acuerdan o de ser entonces no borracho, no ser avaro, no ser idólatra? Porque bueno, ya estoy enfocándome hacia adelante, pero también teníamos un hacia atrás donde enfocarnos. ¿Se acuerdan que antes, cuando llegamos ahí al versículo 18, entonces ser llenos del Espíritu Santo, también hablaba entonces en todo eso, la fornicación, la inmundicia y todo lo demás? Y que les dije yo que este era el núcleo de todo, digamos, lo que es prácticamente esa aplicación que está a partir del versículo 4, donde habla de la unidad, donde empieza el desarrollo como tal y la aplicación de manera individual, a nivel personal, de todo lo que es entonces ese plan que está en el capítulo 1, y del capítulo 2 y 3, cómo lo está llevando a cabo Dios y cómo es entonces que se aplica en nuestras vidas. Si le quitamos el capítulo 5, versículo 18, antes sed llenos del Espíritu Santo, queda simplemente eso, lo que entonces les estoy diciendo. Como consejos y recomendaciones y mandamientos y directrices de una organización humana para entonces corregir ética y moralmente a las personas, y tratar por medio de ello de mejorar su calidad de vida, de mejorar su condición, sus relaciones interpersonales, su economía, en fin, todas las áreas de sus vidas. Pero esta es la iglesia del Señor Jesucristo, y este es entonces la palabra de Dios, que es espíritu, y este es entonces el tiempo maravilloso donde por medio de su Espíritu Santo el Señor nos está pastoreando. Si le quitamos el versículo 18, es lo contrario, pero si le ponemos entonces y vemos el versículo 18 que está ahí, se llena del Espíritu Santo. Entonces está diciendo es el Señor, es la consecuencia de un corazón que lo ama y lo anhela verdaderamente, y tiene sus mandamientos, y con toda la disposición de su corazón, el deseo ferviente es obedecerlos. El que me ama guardará, el que tiene mis palabras y las guarda, ese es el que me ama. El resto, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos, apartados de mí. El resto está viviendo o vive su religión, su hipocresía, vive en la satisfacción de sus necesidades individuales, en fin, cada uno. Pero el Señor es claro. Juan 14 dice claramente, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El resto no. ¿Ven? Entonces, muy importante. Bien, entonces, bueno, digamos en este caso, empieza a hablar de ese sometimiento los unos a los otros, y comienza por la relación, en este caso matrimonial, y da entonces la instrucción por el Espíritu Santo acerca de cuál es el propósito de Dios en las relaciones entonces en la familia, marido y mujer, y está dedicándole una bastante cantidad de tiempo, bastante explicación, pues porque finalmente entonces ya sabemos, la familia es entonces la sombra, la parábola de lo que es y representa, que ya pues me estoy adelantando, ¿sí ven? Pero eso ya lo hemos visto de alguna manera.
la iglesia, nuestro Señor Jesucristo como cabeza y la iglesia como su cuerpo. Entonces, bien, las casadas estén sujetas a su marido en todo como al Señor. Y ahora vamos a ver el versículo 25 rápidamente y dice así: maridos, ¿cuál es el mandamiento? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, el mandamiento, óigame bien, miren bien, de la mujer es sométase. Y el mandamiento del hombre es ame a su mujer. Dios manda al hombre a que ame a su mujer. ¿Por qué? Porque entonces Dios manda al hombre que ame a la mujer, primeramente. Y no la manda entonces que la ame de ninguna otra forma, sino que tome como ejemplo de ese amor el amor mismo de Cristo, que se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿cuál es ese amor de Cristo? El amor de Cristo, el amor del Señor, es el amor que es entonces puro, genuino, que es el amor conforme, escúchenme bien, a Dios. ¿Recuerdan 1 Corintios 13, 14, 4? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo crea, todo lo soporta. Entonces, ese mandamiento es importante, es maravilloso que entendamos, es el amor como Jesucristo. Esta es la forma como Jesucristo amó a la iglesia. Esta es la forma entonces como Él manifestó, Dios manifestó el amor. Esta es la manifestación del amor. Un amor que es entonces un amor que es sufrido, un amor que no busca lo suyo, un amor que está dispuesto a entregarlo todo, su propia vida. Un amor entonces que no, escúchame bien, está primero yo, segundo yo, después yo, sino primero el que es el objeto de mi amor. Y ese que es entonces el objeto de mi amor, en este caso que para el hombre debe ser la esposa, debe ser la prioridad en todo, en su vida. Por supuesto, se sobreentiende, exceptuando al Señor, ¿para qué? Entonces no, tampoco nos desviemos. Pero que entonces lo maravilloso es también, hermanos amados, que como siempre hagamos entonces teología y veamos de dónde o por qué es la razón de que ahora entonces Dios está diciéndole al hombre que ame a su mujer y está poniéndole como ejemplo el amor de su Hijo Jesucristo. La Biblia nos enseña acerca de el primer Adán y del postrer Adán. Ese primer Adán es el hombre en el huerto y que es la sombra o la parábola del que sería entonces o es el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es el segundo Adán. Y entonces está diciendo, no actúe como el primer Adán, que dice la Biblia que entonces en Génesis capítulo 2, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardara, para que lo cultivara, para que lo cuidara y como labrara. Entonces, no sé si ustedes entienden el mandamiento,
en el capítulo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre el propósito en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, para que entonces procurara labrar. Es un, digámoslo así, proceso que es sufrido para labrar la tierra. Entonces hay que esforzarse. Yo no sé cuántos de ustedes conozcan o sepan algo de eso. Para preparar el terreno hay que quitar las piedras, hay que cortar árboles, hay que esforzarse, trabajar duro. Y para que lo guardara, para que lo protegiera y para que se esforzara. Entonces el hombre tiene la responsabilidad de lo que hay en ese huerto, de que todo lo que está en ese huerto entonces esté bien y pueda, y entonces crezca y se desarrolle sano, saludable y cumpla el propósito de Dios. Y entre eso está la mujer. La mujer que es cuerpo de su cuerpo, carne de su carne. Y el hombre tiene esa responsabilidad de cuidarla, de sustentarla, de amarla, de velar por ella, de esforzarse por ella. Pero cuando vamos a la práctica, a la realidad, entonces nos damos cuenta de que la serpiente engaña a la mujer y en el momento que engaña a la mujer, no está el hombre con ella. No está ese que entonces el Señor puso para cuidar el huerto. Y para cuando hablamos de cuidar el huerto, pues por supuesto del que está queriendo que lo guarde de la serpiente, que lo proteja, y que prepare su corazón y disponga todo para cuando le predique el Evangelio, la palabra de Dios, caiga en buena tierra y produzca fruto al 100 por 1. No que sea entonces junto al camino, que escucha la palabra de Dios y viene el malo y la arrebata. Y esa, digamos, es la condición del corazón de Eva. Y el que tenía la responsabilidad de labrarlo y de guardar y de preparar que fuera buena tierra era Adán. Y finalmente, cuando llega el momento de los disparos, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz, estoy aquí ya todavía, pero en el 3:9, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Y les he comentado, entonces de manera miserable, sin manifestar ni el más mínimo, ni el más mínimo ápice de arrepentimiento en su corazón, de manera miserable, el hombre, al igual que hoy no ha cambiado, responsabiliza de su pecado a Dios, primeramente, y después, de manera indirecta, a la que pone para que reciba el castigo es a la mujer. ¿Ve? Donde entonces usted y yo sabemos, la mujer comió engañada. El hombre no comió engañado. Eva no engañó a Adán. Eva simplemente le ofreció y le dio el mandamiento coma. Y el hombre en pleno uso de su libre albedrío, aún entendiendo y sabiendo claramente lo que Dios de manera
directa, personal, le había manifestado, decidió comer. Sin embargo, entonces, como les digo, su corazón no arrepentido, no quiere, no trata de buscar enmendar su error, su culpa, su pecado, sino que entonces primero huye de Dios y segundo, cuando lo enfrenta, no se arrepiente y lo culpa a él. Y como hay consecuencia, el día que él comiera y él sabe que Dios no miente, lo que se va a ejecutar es el juicio, la muerte, pues entonces a la que pone es a la mujer. ¿Están viendo? Es a la mujer. Y ese es entonces el corazón del ser humano, la naturaleza del hombre revelado. Y de ahí entonces el mandamiento. Hemos aprendido y el Señor, yo me aterro no, pero sino lo veo tan maravilloso, tan misericordioso como de verdad el Padre lleva al Hijo y como el pastor lleva a la oveja, nos va diciendo y nos va a mostrar. Antes de esto aprendimos acerca de que si no somos tan perversos y tan malvados es porque Dios pone restricción a nuestros corazones. Y todo es entonces ver como tal, entonces la disciplina del Señor es entonces la forma de restringir nuestro corazón. Y el mandamiento es lo mismo. No es cuando es solamente disciplina, sino la naturaleza del mandamiento, porque mandamiento es restricción. Y lo único que está entonces de alguna manera es, escúchenme, tratando siempre en su bondad, en su misericordia, de que el hombre no peque y haga lo malo y lo desagradable delante de él para que no reciba la justa retribución al extravío de su corazón, sino que pueda y disfrute de su misericordia, de su amor, de su bondad. Escoge pues la vida para que vivas, porque no se deleita en castigar ni en hacer juicio, sino en hacer misericordia, porque yo no quiero la muerte del que muere. ¿Qué diría yo para que de verdad todos me obedecieran? Le dice a Moisés, que de verdad este pueblo deseara y me obedeciera. Esa es la verdad, el anhelo y el deseo del corazón de Dios, es que el hombre verdaderamente por quien es Él, lo ame, lo respete, lo glorifique, lo adore, lo venere y le rinda todo su ser, para que pueda y vea y compruebe cuál bueno y maravilloso y misericordioso y bondadoso es Él. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, dice el Señor, pero no queréis venir porque te conozco y antes de que te llamé desde el vientre aún de tu madre rebelde, porque sé que tu frente es de bronce y tu cerviz de hierro, duros de corazón, rebeldes. Crié hijos y los engrandecí, ellos se rebelaron contra mí. Hay más entendimiento, razonan mejor las bestias, responden, aunque no tienen la capacidad de manera innata. Hay más gratitud en sus corazones hacia mí que estos que tienen conciencia. Entonces, ese es el por qué. Porque entonces en el corazón caído del hombre, en el corazón perverso del hombre, lo que está es simplemente lo que usted y yo conocemos en la práctica, que es lo normal y en la práctica, que los hombres que abandonan a las mujeres, abandonan a las mujeres, las dejan a su suerte, les hacen 5 o 6 chiquitos y se van con otra, o se van con otro, hoy en día, así.
las dejan, como cualquier cosa. Tienen una y tienen otra y a una le dejan con un chiquito, a otra con dos chiquitos, a otra le hacen tres chiquitos. Hay hombres así que son demasiado responsables y pues están buscando, están procurando. Usted sabe cómo es la responsabilidad del ser humano, del hombre, perdón, en este caso, que es un hombre responsable, es a cada hijito tenerle una mamá, porque pues no es lo mismo que una mamá pueda, o digamos, eduque un niño, a que si le hace dos a una misma, entonces o hace todo, tiene todos los hijos con una misma, mucho trabajo, mucha carga, entonces en su sentido de la responsabilidad, mejor a cada hijo tenerle una mamá. Esa es, esa es la realidad. Una persona una vez dijo, refiriéndose a su papá, como dijo mi papá, los abandono. Chao. Una persona que yo conocía de la forma de referirse hacia su padre era, así como dijo mi papá, los abandono. Chao. Esa es. Entonces, amados hermanos, por eso el lunes les decía, es que si lo hacemos parcializado y estamos tomando nuestras propias condiciones, nuestras circunstancias y estamos llevándolo entonces a nuestra disfuncionalidad, entonces no entendemos finalmente nada. Pero lo que Dios hace, como lo hace, es bueno en gran manera. Y no es bueno porque Dios vea que para hacerlo es bueno, sino que es bueno porque Dios lo dice, porque Dios lo hace. Porque Él es la roca cuya obra es perfecta. Dios de verdad. Todos sus caminos son rectos. Entonces, es Dios quien, engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Dice en Jeremías. Yo, dice el Señor, que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno conforme a sus obras. Entonces que el barro no se conoce a sí mismo, sino que él es el alfarero, el que sabe lo que puede y hace con el barro, para que el barro sea entonces conforme a su propósito. Y la, digamos, representación del hombre como cabeza federal de la humanidad desde el principio, entonces no se cumple. Pero ese entonces ahora la cabeza y del verdadero plan y propósito de Dios de redimir una humanidad, una creación para su Hijo, el segundo Adán, el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, lo viene y lo cumple a cabalidad. Y usted y yo vemos entonces a nuestro Señor Jesucristo amando a la iglesia. De tal forma entonces que entregó su propia vida por ella y todo el tiempo. De los que me diste ninguno se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Pedro, Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Dadles de comer, no tenemos. Tengo compasión de la multitud, porque si se van en ayunas, perecen en el camino. Y vio las multitudes y tuvo compasión de ellos, porque eran como pastores que no tenían ovejas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, te ruego, están en el mundo, pero no son del mundo. Guárdalos del mal, santifícalos en tu verdad. ¿Ven? Entonces, y no está dejándonos tirados y no nos está abandonando. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas y allí vela, ama, intercede, cuida a su esposa, pone la cara por su esposa, responde por ella. Si esa sangre es por él que derramé yo la sangre, estas son las heridas, esta es la prueba, Padre. Fue por él que yo morí, fue por ella que yo me entregué, me santifiqué a mí mismo.
¿Ven? Entonces, mis amados hermanos, esa es la realidad. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El mandamiento del Señor es entonces que el hombre tiene que, con un amor sacrificial, entregar su vida por su esposa, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, eso es de igual manera como la gracia salvadora que hace santo a los creyentes por la acción de la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Que entonces el esposo tiene que santificar a la mujer y pues eso es, digámoslo así, producto de un sacrificio y de un esfuerzo, porque el hombre entonces está llamado a ser entonces la cabeza y la cabeza tiene una responsabilidad que es labrar y guardar, y entonces el que tiene y debe proveer y preparar el alimento primeramente espiritual para su mujer es el hombre. Y es el hombre el que tiene que darle ejemplo de vida espiritual a la mujer. Y es el hombre el que tiene que orar, tiene que rogar, tiene que madrugar, tiene que leer la Biblia, tiene que... Y no quiere decir que la mujer no. Pero es que es el ejemplo como cabeza del hombre el que de manera natural sigue la mujer. ¿Ven? Entonces, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Entonces, igual, de igual manera, un amor purificador, un amor entonces así como el Señor anhela y el que es ama, está buscando que el objeto de su amor sea purificado, sea limpio, sea santo. El hombre tiene la obligación, el mandamiento de procurar la santificación de su esposa, la pureza de su esposa. No puede pensar de ninguna manera, en ninguna forma, que en cualquier acción suya, en cualquier decisión suya, ella sea vejada o entonces que esa gloria de Jesucristo y esa santidad de Jesucristo no se manifieste en ella, no entonces se refleje en ella. El marido no debe pensar en nada pecaminoso en la vida de su esposa, nada que lo que ella haga desagrade a Dios. Debe cuidarla y tiene que tener atención espiritual, una vida con más esfuerzo, con más en oración, para encaminarla hacia una pureza completa. Así es, sencillamente, finalmente. Tiene el mandamiento. Tiene entonces un mandamiento. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Fácil, sencillo. El primero que tiene que obedecer es usted, el hombre. Y el primero que debe entonces reflejar y manifestar la obediencia es usted, el hombre. Y el que está entonces, primero, entiéndame, llamado a responder, es usted, es el hombre. Y al que deba pedir cuentas y al que está entonces, de alguna manera, del que está esperando es de usted, del hombre, al que puso en ese huerto, en esa familia, para que la labrara y la guardara, y le dio entonces el arbolito, es a usted, el retoño, perdón, es a la mujer, es a usted, es al hombre. Y no es a nadie más, sino a usted. Y lo está llamando es entonces así como el Señor Jesucristo. Si está en peligro, el que tiene que morir soy yo. El que tiene que poner la vida soy yo. El que la defiendo soy yo. El que intercedo soy yo. El que velo por ella, el que la sustento, el que la mantengo, el que la cuido, el que todo de ella soy yo. Así, como dijo el profesor de griego, ya sabe, fácil. Consecuencia de estar lleno del Espíritu Santo. Si el hombre usted trata de hacer eso en su propia fuerza o cree que piensa que
pueda de alguna manera, escuchando esto, diciendo, sí, el pastor me dijo que tengo que... Si el Señor no es el que edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pedro le preguntó, entonces, ¿quién puede ser salvo? Para los hombres esto es imposible, pero no para Dios, porque no hay nada imposible para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Estamos hablando de esto, de una obra, de la obra de Dios. Esta es la consecuencia de el hombre, el esposo lleno del Espíritu Santo. De esa forma, de esa manera, actúa. De esa forma, entonces, ama a su esposa como Jesucristo amó a su iglesia y se entregó por ella y la cuida y para santificarla, para habiéndola purificado en el lavamiento de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. La lava con la palabra, con la oración, con el conocimiento, con el entendimiento. Y la esposa viene a su marido y pregunta por la... y tiene su devocional, ella tiene su momento de oración, tiene su tiempo de oración, tiene su ruego, tiene su súplica, pero el marido entonces le explica, le enseña con mansedumbre, con amor y le da ejemplo de la vida. Entonces, de la escritura cumpliéndose en él. Así, como dijo el profesor, fácil, lleno del Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, hay esa, digámoslo, es que no, porque si me, es que es, sigue ahí, sigue después, entonces sigue ahí. Entonces, claro, el que ama a su mujer a sí mismo se ama y es que entonces cumple con el mandamiento, recibe la bendición de Dios y en este caso el hombre para poder ver y que la bendición de Dios, poderla ver en su vida, pues entonces finalmente la manifestación, el resultado es el amor que tenga hacia su esposa. ¿Ve? El amor que tenga hacia su esposa. Puede, digamos, decirlo así, entonces de alguna manera esa es la manifestación del amor que tiene finalmente al Señor mismo. Como dice, hermanos amados, ¿cómo hablar de amor a Dios al que no han visto si no aman a su prójimo, al que ven? Entonces, de igual manera, el amor al Señor, a su iglesia, el amor real, la manifestación, el fruto es, y la primera respuesta, el amor al Señor, es el amor del esposo hacia la esposa. Así como ama a la esposa y así como le manifiesta a la esposa, así como cuida de ella, vela de ella, con toda esa delicadeza, con todo ese cuidado, con todo ese amor, está manifestando ese el amor finalmente al Señor. Que pues si no lo hace, no lo esté haciendo, entonces ya eso es, escúcheme bien, no, vuelvo y le repito, no comparemos nuestras relaciones disfuncionales y no pretendamos no pensar que las vamos a corregir por este consejo o recomendación, porque esto no es una clase, esto no es una clase motivacional, esto no es una terapia de matrimonios. Esto es que si no ve eso en su vida, no ve entonces en su familia, arrepiéntase con todo el corazón, clame a Dios y pídale perdón y comience a hacer lo que entonces debe hacer como creyente, llena del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hago? La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto no es una porción mágica, esto no es. Yo me acuerdo entonces de alguna manera siempre que tengo una consejería o algo y las personas me dicen, bueno, y entonces finalmente qué, no, bueno, y pues primeramente tiene que arrepentirse de su pecado y pedirle perdón al Señor y creer que con todo su corazón, en su corazón en Jesucristo, y comience a leer la Biblia, el Evangelio. Ah, bueno, muchísimas gracias, después nos hablamos. Bueno, sí, gracias. Después en otra. Hace poco una persona me buscó para, entonces,
Una- Quería hablar, un muchacho que yo conocía y habíamos hecho algunos negocios antes y tenía circunstancias familiares y me buscó porque yo dijo, ay, me acordé de que Juan Carlos y yo, mano, y me vino y hablamos y me contó todas las circunstancias, lo que estaba pasando. Le dije, hermano, tiene que arrepentirse, por favor, pero es que ¿cómo? ¿De qué? Si yo siempre he estado ahí con Dios y yo, no, manito, escúcheme bien. Precisamente que entonces efectivamente usted tiene a Dios es como un genio de la lámpara y que usted entonces sí está siempre con Él, pero para que lo sirva, para que lo ayude en todas las cosas. Pero usted no vive para la gloria suya, para la gloria de Él, sino para la suya y lo está usando a Él para que lo ayude a vivir para su gloria. Pídale perdón, arrepiéntase al Señor, busque al Señor con todo el corazón y crea que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que Él envió a su Hijo Jesucristo para que pudiera entonces recibir ese perdón y arrepentido buscarlo y comience entonces a leer la Biblia, el Evangelio. Y me comentaba rápidamente ahí acerca de que no, porque como si yo he estado siempre con él, que él es cristiano y asiste en una iglesia cristiana. Y pues algo que hasta ese momento entonces yo tampoco, pues de alguna de tantas atrocidades, digamos, no había escuchado de manera directa. Entonces me dijo, no, y es que hemos ido allá a consejería a la iglesia y le hemos pagado al pastor y todo. Y yo, ¿cómo? Me dijo, sí, claro. Y yo, no, o sea, ¿cómo así pagado? Me dices, claro, no. Sí, nosotros, digamos, sacamos cita con el pastor y el pastor cobra a $100 la hora de consejería. Y yo, ay, no, me está vacilando. Digo, no, Juan Carlos, no, 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 seguro, seguro, nosotros le pagamos entonces $100 por hora porque cobran $100 por la consejería. Y en la consejería finalmente lo que él dijo fue, ustedes no se soportan, ustedes lo que deben hacer es separarse. Y más bien entonces ese día nos pasamos porque duró 1 hora y media y después la secretaria nos llamó y nos dijo que estábamos debiendo 25.000 colones, $50 pues de la media hora extra. Y que si queríamos entonces otra cita y fuimos ya a otra cita y le hemos pagado incluso ya $250 en consejería. No, 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 esto no es, no, en este caso, escúcheme bien, de eso no es que estoy hablando, y esto no es eso. Estamos hablando desde entonces de una, algo maravilloso, perfecto, como el Dios que lo diseñó es perfecto, que se lleva a cabo solamente por Él y gracias a Él y por medio de su obra, para que la gloria sea para Él, para que el que se gloríe en el Señor. Esa es la consecuencia. Esto es el resultado. Ese es entonces el fruto, la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Como de la manera como Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, opera su bendición por medio y a través del conocimiento suyo, de su voluntad, a través de la palabra escrita, revelada por su Espíritu Santo. Fácil. No es de otra forma, no es de otra manera. Ah, sí, pero entonces, claro que sí. Entonces, no. Lo que necesitamos es, de forma, de así ya sabemos, en nuestro pragmatismo. A ver, de qué forma, de qué manera práctica me funciona. Sin tener que entonces, acuérdese, ay, ¿cuál es la? Quiero hacer arroz con mango, arroz con coco, con coco y mango. De ahí, pero no tengo coco, no tengo mango, ah, pero lo sustituimos, lo cambiamos, no importa. Hay que ser prácticos. Así se acuerda como el pueblo de Israel, como les decía en el capítulo 44 de Jeremías. Le dejamos de hacer tortas, de quemar incienso y de hacerle torta a la reina del cielo y nos iba mal. Y cuando le hacíamos torta y le quemábamos incienso, nos iba bien. Pues entonces, ¿cuál es entonces? Huevos de blanco es, redondo es, tiene yema y la gallina lo pone. No, huevo, aquí es a lo que funciona, a lo práctico.
no es así. Bien, amados hermanos, entonces ese es entonces, para que entendamos la consecuencia de la llenura, el resultado, el fruto de la llenura en el Espíritu Santo. Que el marido ama a su esposa como a sí mismo, se ama. Y que la ama entonces es con el amor que haya sido derramado por el Espíritu Santo en su corazón, por el Espíritu Santo. Y ama a su esposa y cuida a su esposa y tiene ese amor purificador, ese amor de sacrificio, de abnegación, y vela y cuida de ella y está atento siempre a su vida espiritual y ruega y clama y suplica por ella y le da ejemplo de vida de cristiana y lo sabe y conoce la escritura para cuando ella venga a preguntarle y ve entonces claramente a su esposo enseñando a sus hijos, amándolos y corrigiendo. Entonces, ¿quién no se sujeta a ese de manera natural? La sujeción es de manera natural. Como respuesta al amor, de igual forma, la iglesia, así es. Pero bueno, es que ya me estoy adelantando, hermanos, dejemos ahí para no adelantarme. El viernes entonces continuamos, el Señor Jesús entonces les bendiga más, los salude y bueno, estén orando, clamando y pues, repasando para que pueda ir allá entonces revelación del Espíritu Santo. Vamos a despedir este tiempo juntos, orando. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Nos vemos Dios mediante el viernes para que entonces desarrollemos capítulo 5, versículos del 29 hasta el 33. Feliz día para todos. Chao, chao.